Bienvenidos, somos del grupo número 6 y vamos a hablar acerca del tema el impuesto a la renta en personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Tenemos la tabla de contenidos en los que podemos visualizar los temas de los que vamos a tratar en este video. Empezaremos hablando acerca del impuesto a la renta, que se denomina como un tributo de pago obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años y las sociedades nacionales o extranjeras con representantes en el Ecuador que tengan un ingreso mayor a los $11.310 anuales, de acuerdo a la tabla del impuesto a la renta del año 2019. El impuesto a la renta se calcula sobre las ganancias obtenidas en el país o en el extranjero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año. Los plazos para la presentación de la declaración varían de acuerdo al 9º dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente. En este se tiene muy en cuenta dos aspectos. El primero es que deben declarar el impuesto si sus ingresos durante 2019 han superado los $11.310 y también nos menciona que se pueden deducir los gastos personales en los siguientes límites que podemos visualizar en la tabla. Los límites de gastos deducibles para el país, tanto para vivienda, alimentación, vestimenta, educación, tienen un monto de 3.675,75 centavos y en salud un valor de $14.703. Dentro de los límites de gastos deducibles para Galápagos, en vivienda, alimentación, vestimenta y educación, tiene un monto de 6.627,66 centavos y en salud un valor de 26.510,64 centavos. Vamos a hablar acerca de los ingresos grabados, en los que se mencionan que son aquellos determinados en la ley del régimen tributario interno sometidos al pago del impuesto a la renta luego de deducciones legalmente establecidas en el caso de haberlas. Una deducción se determina como aquellos valores que se restan del ingreso gravable. Como ejemplos de estos ingresos tenemos los obtenidos por el trabajo en relación de dependencia, los negocios unipersonales, los obtenidos por empresas constituidas o sociedades de hecho por actividades con fines de utilidad, entre otros. Bueno, dentro de estos tres hemos encontrado los ejemplos más sobresalientes, dentro de los cuales encontramos las vacaciones, los premios de puntualidad y asistencia, los bonos y comisiones. Dentro de las vacaciones, estos se dice que los trabajadores que laboren más de un año en una empresa gozarán de vacaciones pagadas por 6 días y su ingreso gravado se aplica al 100% durante el periodo de vacaciones del trabajador. Los premios de puntualidad y asistencia son los estímulos en efectivo que se le otorga al empleado por cumplir con los tiempos establecidos en su jornada laboral y el ingreso gravado se aplica al 100% del monto pagado. Los bonos y comisiones son compensaciones económicas que se otorgan por alcanzar ciertas metas dentro de un área. El ingreso gravado se aplica al 100% de la cantidad que se le otorga al trabajador. Por último, tenemos los ingresos exentos, que son aquellos determinados en las leyes tributarias o en las leyes especiales y no se someten al pago del impuesto a la renta. Los términos de exentos, no gravados o exonerados significan lo mismo para estos fines y no se les considera para determinar ingresos sujetos al impuesto. También podemos mencionar que estas exenciones se determinan por conveniencia de tipo económico o social a fin de estimular el desarrollo de actividades económicas y de servicios en favor del país, región o la provincia.
Como ejemplo de estos ingresos, tenemos que se aplican en los dividendos y utilidades calculados después del pago de impuesto a la renta, las utilidades de rendimientos o beneficios de las sociedades, fondos y fideicomisos de titularización en el Ecuador, los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios, también los percibidos por los institutos de educación superior estatales amparados por la Ley de Educación Superior. Mencionan también las 13ª y 14ª remuneraciones y los provenientes de premios de lotería, sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. Hablaremos también acerca de los gastos no deducibles. El artículo 35 del Reglamento de Aplicación de la LORTI detalla como gastos no deducibles los siguientes. Los gastos personales del contribuyente y su familia que sobrepasen los límites establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los límites permitidos por la Ley del Régimen Tributario Interno. También están las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para generar rentas gravadas. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personales del contribuyente. Tenemos también las donaciones, las subvenciones y otras asignaciones en dinero en especie o en servicio que constituyen empleo de la renta cuya deducción no está permitida por la Ley del Régimen Interno. Las multas por infracciones, recargos, intereses por mora tributaria, obligaciones con el IES y las multas impuestas por autoridades públicas. Los costos, gastos no sustentados en los comprobantes de venta, así también como los costos y gastos por los que no se hayan efectuado correspondientes retenciones en la fuente. Los costos y gastos que no se hayan cargado las provisiones respectivas a pesar de habérselas constituido. Ahora hablamos acerca de los gastos deducibles. El Servicio de Rentas Internas del Ecuador describe como gastos deducibles a todos los gastos imputables al ingreso, es decir, todos los gastos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos. Por lo tanto, se pueden restar para pagar menos impuestos a la administración tributaria, siempre y cuando estén justificados mediante los comprobantes debidamente aprobados. Entre los gastos personales deducibles al impuesto a la renta, debemos tener en cuenta que estos no podrán superar el 50% del total de los ingresos gravados del contribuyente. En ningún caso serán tampoco mayores al equivalente al 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales que se encuentre vigente en el año. Los comprobantes de venta deberán estar a nombre del contribuyente o a su vez a nombre de sus dependientes, siempre y cuando estos no perciban ingresos gravados y dependan de él. Entre los rubros que se pueden deducir como gastos personales tenemos los rubros de vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta. En cuanto a la vivienda, se pueden tomar en cuenta los gastos que tengan que ver con pago de arriendos, intereses por préstamos hipotecarios, servicios básicos, pago de impuesto predial, las pensiones alimenticias y otro tipo de gastos. El techo máximo deducible en este año es de $3.677.38. En cuanto a la educación, se pueden tomar en cuenta gastos que impliquen las matrículas, las pensiones o los uniformes, útiles y textos escolares, educación especial cuando se trate de discapacidades, cuidado y desarrollo infantil, arte y cultura, con un techo máximo igualmente deducible de $3.677.38. En cuanto a salud, se pueden tomar en cuenta gastos que tengan que ver con honorarios profesionales y de salud, servicios de salud como pago de clínicas, hospitales, laboratorios, medicinas,
medicinas prepagadas o primas de seguros médicos, deducibles de estos seguros y otro tipo de gastos de salud, con un techo máximo de $14,709,50. En cuanto a alimentación, se puede tomar en cuenta todo rubro que se gaste en alimentos, en pensiones alimenticias y en restaurantes, con un techo máximo deducible de $3,677,38. Y en cuanto a vestimenta, todo tipo de prendas de vestir, con un techo máximo deducible igualmente de $3,677,38. Para la base imponible, tenemos que tener en cuenta la base imponible se constituye por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto menos las devoluciones. Posterior a ello, los descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. Para efecto de la determinación de la base imponible, es deducible la participación laboral en cuanto a lo que es utilidades de la empresa reconocida a sus trabajadores de acuerdo con lo previsto en el Código de Trabajo. La base imponible, que es los ingresos gravados menos los gastos deducibles de la tabla del impuesto a la renta de personas naturales, subió para este año 2020 a $11,315. El anterior año fueron de $11,310 y para el año 2018 era de $11,270. La base imponible de no residentes se enfoca en lo que es el ingreso gravado de no residentes no atribuibles a establecimientos permanentes, siendo este que será el valor total del ingreso gravado. Para la base imponible para adultos mayores, se considera siendo este un ingreso por una fracción básica gravada con tarifa 0% del impuesto a la renta y los gastos deducibles conforme a las disposiciones del régimen tributario. La base imponible de la actividad profesional se considera esta actividad netamente profesional a efectuarse por medio de las personas naturales que hayan obtenido un título profesional reconocido por la CONESUB. La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia se constituye por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto menos aportes personales al IES y excepto cuando estos sean pagados por el empleador. Para conocer más sobre el cálculo del impuesto a la renta con las distintas actividades, es necesario saber, de acuerdo a la ley del régimen tributario interno, que las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital menor a 24,000 al 1 de enero del año en curso o obtenga ingresos inferiores a $40,000 al 31 de diciembre del año anterior, así como lo que son profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores. Es importante que estos no están obligados a llevar contabilidad, pero deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que puedan permitirles determinar su renta imponible. En este caso, se toma en cuenta que deben declarar de acuerdo al formulario 102 del SRI. El periodo para declarar se inicia del 1 de febrero y se extiende hasta el mes de marzo, poniendo como ejemplo del presente año. Y por ende las fechas de vencimiento van del 10 al 28 del mes de marzo. Como ejemplo, dependiendo el 9º dígito del RUC. Posterior a eso, se debe tomar muy en cuenta que para el cálculo de estas actividades se debe llevar estos documentos de manera
ordenada y cronológica y mantenerse por 6 años a partir de la fecha de vencimiento para la presentación de la nueva declaración.